Ahorita sí, vamos a ir a nuestro texto en Marcos 12. En unos momentos vamos a estar allá, pero contestando la pregunta de quién es el dueño. Yo no sé si ustedes habían estado en unos lugares como esa, en que las personas, los creyentes, se perciben como dueños del lugar. Yo no sé, pero he estado en unos lugares en cuando tomo el lugar y me estoy sentado, cuando luego una persona me acerca y dice, disculpa, pero es mi silla. Es como se perciben como dueños de la misma iglesia. Y parte de eso yo puedo entender. Es porque ya pasamos mucho tiempo, apoyamos, estamos trabajando en el lugar y entiendo esa parte. Yo recuerdo hace años ahorita, cuando era todavía un joven en California, y un día mi pastor tenía un niño, un hijo de como 4 o 5 años en ese momento, y estaba corriendo en el templo. Cuando uno de la iglesia le agarró y dijo, mira hijo, no debes correr en el templo. Y ese niño respondió así, no me puedes decir nada, mi papá es dueño de todo eso. Siendo su papá el pastor. Y en el momento me dio mucha risa. Pero luego estoy pensando, ¿qué estaba pensando y hablando? Y cómo estaba enseñando en la casa para que comience un niño a pensar que es dueño de la iglesia. Es interesante porque yo tengo hijos y mi hijo mayor va a cumplir 30 años en ese año y jamás había dicho que soy el dueño de todo eso, y siempre he sido su pastor. Toda su vida no había conocido ningún otro pastor como su pastor, pero nunca tenía esa percepción. Tengo que preguntarme qué estaba enseñando en la casa entonces de este pastor. No sé, puede ser que es algo distinto de solamente ese niño, ese hijo, pero es algo que necesitamos de verdad responder, porque puede brotar en el corazón de cualquier creyente la idea que la iglesia se formó por mí. Cuando estamos buscando una iglesia, por ejemplo, puede ser que estoy buscando la iglesia que es conforme a mi estilo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué estilo queremos? Yo recuerdo unos momentos en cuando estaba creciendo y mis papás tenían que buscar por haber trasladado a otra ciudad, y tenía que buscar a una iglesia, y ellos hablando en el momento, queremos una iglesia que es de tal y de tal, y como todas sus cositas, su estilo que quería. Pero tengo que preguntarme, ¿qué es que estamos diciendo? Porque si yo busco una iglesia conforme a mi estilo, entonces ¿va a desafiarme? Si ya es como yo, entonces ¿por qué estoy? Porque la iglesia no debe ser de mi estilo, sino del estilo de Dios, ¿verdad? No debíamos nosotros estar buscando un lugar donde podemos sentirnos cómodos, sino al revés, un lugar que nos motive de cambiar, de ser transformado cada vez más a la imagen de Dios. Si podemos nosotros entrar y salir luego diciendo, mira, ese es lo mismo que siempre pensaba. Entonces, ¿por qué? Algunas iglesias que están absorbiendo la teología de la sociedad. Están pensando que lo que todos piensan, la forma que todos perciban el mover del Espíritu, es lo que está en la iglesia. Tenemos iglesias hoy día, en misma ese Rivera, que está oficiando matrimonios de gay. No están hablando de pecado, están haciendo todo conforme a lo que otros quieren. Pero ese me hace preguntar otra vez, ¿quién es el dueño? Si es de ellos y si somos nosotros los dueños, en la casa podemos poner lo que queremos decir, las imágenes, etcétera, pero es como de nuestro estilo, porque decimos somos los dueños. Luego voy a hablar un poquito de eso también, pero ¿es cierto que somos los dueños? Tenemos que cambiar.
Nosotros tenemos que pegarnos al mensaje de Cristo. Y sin el mensaje, sin el evangelio, jamás seremos transformados. Entonces vamos al texto en Marcos capítulo 12, versos 1 en adelante. Dice: entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte de fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A ese le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A unos los copiaron, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: ese es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Imagínense. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Eso es obra del Señor y nos deja maravillados, cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida hacia o contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Antes en el texto sabemos que fueron los sacerdotes, los maestros de la ley y también los ancianos del pueblo. Dirigido hacia ellos. Entonces buscaban la manera de arrastrarle, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Tenemos en esa parábola unos participantes que necesitamos analizar. El primero es el dueño. Obviamente tenemos el dueño. En el principio de esa parábola tenemos a uno quien está plantando, está construyendo, está haciendo todo lo que corresponde a un dueño. Quien planta plantas en un terreno no suyo. Y luego, para contemplar la protección de su viñedo, entonces está construyendo el muro. Dice que lo cercó y luego está construyendo torre de vigilancia. Está dando todo para proteger lo que es suyo como dueño. También para conservar, está con el lagar. Todo está preparado. Y aún más para indicar quién es el dueño, es él quien puede rentar. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo cuando digo nadie puede ofrecerte un contrato de arrendamiento sin ser propietario? Uno quien está haciendo eso es fraude, ¿verdad? Incluso cuando tenemos un contrato, dice que yo tengo el contrato para rentar ese lugar y yo tengo acceso al lugar, pero el contrato siempre dice o indica de que yo no tengo derecho de arrendar a otra persona, ¿verdad? Tenemos nosotros ese entendimiento. Entonces fácilmente podemos entender quién es el dueño. Pero también en la parábola tenemos entendido de que unos que no fueron dueños comenzaron a pensarse como dueños. Es nuestro. Ese pertenece a mí. Yo necesito proteger contra ese siervo, que ese malvado, quien era el dueño antes, quiere enviarme a mí. ¿Sí o no? Tenemos ese otros quienes piensan que son dueños. Y de un parte está bien. Porque cuando nosotros pensamos en trabajos, es mejor trabajo que uno desempeña cuando es un dueño. Yo no sé si recuerdan, pero a veces yo digo a los invitados, los nuevos en la iglesia, yo digo, siéntense como en casa. Eso significa que si se encuentra con basura en el piso, recójala. Es lo que hacemos en casa.
Pero cuando identificamos con el lugar, podemos proteger y guardar y mantener el lugar un poquito. Y a un nivel es correcto que la iglesia tiene que identificar con la iglesia. Nosotros somos familia, tenemos que entender esa parte. Entonces, a un nivel de la parábola es correcto lo que están pensando los labradores. ¿Entendemos esa? Es una cosa natural, porque cuando uno comienza a trabajar, comienza a identificarse con el trabajo. Es natural. Cuando tenemos gente quien siempre usa esas sillas, comenzamos a pensar, esa es su silla. Es algo natural. No, de verdad, digo, es cierto que cuando trabajamos juntos y pintamos el muro, todos dicen, mira que ese es bonito, es mi lugar. ¿Sí o no? Y es un trabajo fructífero, un trabajo necesario. Y el asunto es que los lavadores también tenía esa, imagínense, recibir como en ese momento un lugar bien preparado, pero no estaba maduro. Entonces ellos tenían que cuidar. Cuando llegaba un ataque de hormigas, ¿estaba el dueño? No, se fue de viaje. Ellos tenían que levantar aún en medianoche para no acabar con todo y hacer provisión para eliminar las hormigas. O en el momento en cuando llegó la tormenta, comenzó con las lluvias fuertes y casi un río quería llevar todas sus plantas y tenía que cavar para desviar ese río y poner piedras en un lugar para que el río no pase por el terreno, etc. Y cuando poco a poquito están trabajando así, día tras día, comenzaron ellos a decir, mira, es mi viñedo. Igual, a nosotros a veces estamos afuera y decimos, ¿y dónde vas? A mi iglesia. ¿Sí o no? Así decimos. Y no hay problema a un nivel. El problema es cuando nosotros pensamos que somos los únicos y los dueños oficiales. Ese puede ser un problema. De verdad, la formación de trabajadores, si comienza a estudiar en un curso de administración, dice que en cualquier empresa es buena formar ese pensamiento, ese sentimiento de propietario, ese pensamiento, ese sentimiento de responsabilidad así. Incluso en los cursos de administración de negocios, ellos van a enseñar por mínimo 5 puntos para formar en la vida de los trabajadores esa. ¿Por qué? Porque saben que va a ser más exitoso el negocio cuando los empleados también tienen un sentir de dueño en el lugar. Un sentir de que es parte de su vida. ¿Cómo? Es porque si yo trabajo en un lugar y cada vez que tengo problema, necesito pararme, esperar que el dueño llegue para resolver el problema, entonces va a fracasar el trabajo, ¿verdad? Y cuando enseñamos a los mismos pensar que es tu trabajo, es tu negocio, piensa como debía, resuelve el problema. Todas esas cosas son buenas, ¿verdad? Entonces, en el nivel de negocio tienen esos puntos y hice un poquito de investigación por internet. En internet puede encontrar casi todo. Y dice, uno de los puntos dice apoyar la libertad y responsabilidad de los miembros del equipo. En otras palabras, que cada uno puede ser que están trabajando de forma diferente, pero si los logros son lo que quiere, está bien. Es como si está allá para hacer la cosecha y llega el dueño y dice, no, pone la herramienta así en ese mano y luego esa, y la persona dice, mire, pero yo soy zurdo. Yo no puedo cada quien tiene que trabajar en su forma y apoyar la libertad y la responsabilidad de los mismos del equipo para llevar a cabo. Estamos esperando el fin, no cada cosa que está haciendo, es lo que está diciendo. Número 2, abandonar el estilo de liderazgo de mando y control, que solamente puede mover cuando yo digo muévete.
que tiene un poquito de libertad. Número 3, abrazar tus valores compartidos. Ese es un momento de desvío, de aparte, con la iglesia. Porque si todos comienzan, y discúlpame, y no es que quiero ofender, pero si es lo que logro, pues adelante. Es porque si todos ustedes llegan y piensan que un pecado marcado en la Biblia está bien, no vamos a cambiar. Aun si es algo compartido de todos, no afecta a la iglesia. Pero en el negocio es lo que piensan que afecta. Esa es la razón que en momentos las iglesias de diferentes partes están moviendo más y más al lado social. Lo que piensan todos es correcto, entonces es correcto. Y luego tenemos en la Riviera, esa semana, pues hace 10 días, oficiaba el pastor de la iglesia presbiteriana una boda homosexual. Y él les explicó, está bien porque no hice dentro de templo. Pero ¿a qué fin? ¿A qué fin? Porque hay un ambiente que dice que es correcto. Entonces él dice, mira, entonces está bien. Pero no podemos abrazar ese valor compartido. Porque no somos dueños al fin. Ese es el punto de que apartamos de lo que el negocio y administración de negocios enseña. No podemos, porque solamente Cristo puede decirnos qué valor debemos tener. Número 4, cuando un empleado utiliza la toma de decisiones discrecionales para resolver un problema o para servir mejor al cliente, intente darle a esa persona un refuerzo positivo. Entonces quiere que llegue y dice, gracias por la ayuda, gracias por resolver el problema. Como esa persona tiene mucho valor en solamente su capacidad como uno quien dice, yo quiero mejorar el negocio. Y qué bueno, a veces nosotros también como iglesia puede escuchar a uno decir algo contra la iglesia y nos levantamos y decir, no es así. Y comenzamos a explicar, qué bueno, porque somos parte de, esa es la diferencia, no de negocio, de la familia. Número 5, apoyar el pensamiento emprendedor. Entonces, esa idea de comenzar a nuevas cosas. Y también en la iglesia animamos esa. Tengo gente a veces que me llega y dice, pastor, tengo una idea. La iglesia debe tener un ministerio así. Comienza a decir algo. Y yo digo, impresionante es. ¿Estás encargado? ¿Sí o no? Porque tenemos esas visiones para ganar almas para Cristo. Ese es lo que necesitamos agarrar. Pero no podemos abrazar a todos los puntos. Y ese es lo que estaba pasando con los labradores. En un momento ellos comenzaron a decir, mira, es mi viñedo. Es mi lugar. Así sabían los sacerdotes, los maestros de la ley y también los ancianos que Jesús había dicho esa parábola contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos se perciben como dueños del lugar. Ellos fueron como la autoridad. Y yo digo, brinca y brincas. Solamente yo soy el dueño de ese lugar, dicen ellos. Entonces comenzaron a establecer leyes que fuera afuera, aparte de lo que Dios quería por la iglesia. Y ellos estaban estableciendo esas cosas y entendían ellos que Jesús había hablado contra ellos. Pero el problema es que cuando un empleado comienza a utilizar todos los puntos y comienza a sentirse como dueño del lugar, ¿cómo podemos despedir al dueño? Hay problemas con eso. Cuando uno, y yo he visto eso en lugares de trabajo, tiene un empleado toda la lista de contactos. Y el dueño, el patrón, dice, disculpa, pero no puede trabajar aquí nada más. Entonces dame la lista. No, la lista es mía. Se piensa como dueño. Y ese es un peligro
de poner en ese ambiente. Pero la parábola de Jesús, que está hablando de los labradores, ellos pensaban, mira, yo soy más importante que el dueño. Sentirme bien es más importante de lo que el dueño quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Que de verdad nosotros aquí, ninguno de nosotros somos dueños de ese lugar. Ninguno. Solamente Cristo es quien manda. Solamente Cristo puede aclarar cualquier asunto, cualquier cosa. En la iglesia de aquel día, los ancianos, los sacerdotes, ellos habían corrido a Dios de la iglesia y había establecido a su vida como lo más importante. Ellos también estaban diciendo, pero yo compré esas sillas, yo escogí ese color de pintura, yo había comprado todos los ladrillos, yo soy el quien estaba haciendo la mezcla, yo soy el dueño de ese lugar. Pero no es así. No es así. Hoy en día todavía tenemos gente así, quien piensan que ellos son los más importantes. Y de verdad, las personas quienes están siempre involucrados, invirtiendo en la obra, en el ministerio. Por ejemplo, tenemos un ministerio infantil. Y una de las personas quien trabaja con Mayra en su ministerio se llama Vicente. Y Vicente solamente es una pareja, él y su esposa, Nancy. Pero cuando tenía que comprar coche nuevo, se fue para comprar un minivan, ese camionete de 7 personas. ¿Por qué? Solamente son 2. La razón es porque querían ministrar. Siempre quiere llenar su camioneta con niños, llevándoles el sábado, llevándoles el viernes a su ministerio. Y ese es parte. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poquito comienza a pensar como dueño de ese ministerio. Que es responsable y a un nivel está bien, pero ¿qué pasaría si de repente Mayra dice, no vamos a recoger niños nada más el sábado? Y él dice, pues entonces yo voy solito. Así cruza la línea. A un nivel de ser responsable no es un problema, pero decir yo entonces soy lo más importante de eso y yo tomo las decisiones, entonces tenemos problemas. Ese es el problema con la parábola que Jesús nos está dando. Él está diciendo, mira, esos no son los dueños, pero se pensaban como dueños. Pero ¿quién es el dueño? Cristo. Cristo nos invita a ser parte de la familia, pero todavía Él es la cabeza. A veces discutimos como hermanos. No, en la semana pasada y tú ganaste, esta vez es mi oportunidad, mi turno. No, Cristo siempre gana. ¿Sabe que es más fácil culpar a otra persona? Y también disfrutamos de esa. De verdad, hay gente que llega y me pregunta, pastor, ¿eres el pastor titular aquí? Y yo con gozo siempre respondo, no. Cristo es el pastor titular, solamente soy un asociado. Y Él es quien manda. Si tiene queja, de verdad, en esa mañana tenía una persona que me llegó con una queja. Que me llegó y había dicho eso, no soy el pastor titular, si tiene queja, quéjale a él. Y me acercó una persona en la mañana y me dice, yo sé que no eres el pastor titular, pero tengo una queja que voy a hablar con el pastor titular solamente para que sepas que la predicación es demasiado fuerte. Tiene que bajar el volumen y yo dije, pues háblale. Nosotros tenemos que entonces entender, y Pablo nos dice en Efesios capítulo 1 verso 22, Dios sometió todas esas cosas al dominio ¿de qué? ¿De quién? Cristo. Y le dio como cabeza de todo a la iglesia. Él es la cabeza y nosotros jamás podemos decir, no,
Y cuando está hablando Jesús en su parábola, obviamente tenemos los profetas que está mandando Dios el Padre y luego a su Hijo. Y sí, fue matado, pero luego Cristo recibió el nombre que es sobre todo nombre. Él es la cabeza. Jamás podemos ganar la autoridad. Jamás podemos pensarnos como dueños de esa iglesia, de otra iglesia, porque la iglesia pertenece a Él. A Él. Pablo también dice en el mismo Efesios 4, ahorita en verso 15, dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Por qué tantas veces tiene que decir eso? Porque fácilmente dentro de la iglesia, los que están siempre trabajando allá pueden percibirse como dueño. Imagínense, hermanos, si crecemos dentro del templo, si pasa, los que pasan un culto a la semana, hora y media, 2 horas en el templo, dice: qué bueno, fue un culto. Pero imagínense, si está aquí en el templo 45, 50 horas, 100 horas, 200 horas en una semana, poco a poquito piensa que pues todo es mi responsabilidad. Yo tengo, y de repente, dejó prendido el aire, y comenzamos a tener la responsabilidad. Es bueno, pero al otro lado también necesitamos recordar que nosotros no somos la cabeza, es Cristo. En Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Cristo es quien gane. Los quienes se piensan dueños de la iglesia terminarán en el infierno. Escúcheme, porque ese va a ser fuerte. Los quien echó afuera después de matar al hijo fueron los quienes estaban trabajando siempre en el viñedo. Cristo responda en verso 9: ¿qué hará el dueño? Él mismo dice: volverá, acabará con los labradores. Es decir, que hay unos que después de pasar tanto tiempo en la iglesia, después de pensar que son dueños de la iglesia, el Señor tiene que regresar y ¿qué? Acabar con ellos. Esos quien había trabajado y se piensa como lo más importante, como la cabeza, están en riesgo de terminar en el infierno. Porque necesitamos reconocer que Cristo es la cabeza. La soberbia, el egoísmo nos lleva a ese fin. Cuando nosotros pensamos que el mundo no puede seguir sin mí, ¿sabe? Que cualquiera de nosotros Dios puede poner otro. En cualquier momento el Señor puede llegar a ese lugar, pedir cuentas y pedir las llaves. Y aquí están, Señor. Porque Él es el dueño. Nosotros no. A veces pensamos que tenemos tanto talento que nadie puede sustituirnos. No es cierto. Cristo es la cabeza. Nosotros no somos los dueños. Pablo dice en Colosenses 2, verso 16: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, en luna nueva y de reposo. Entonces tenía ese grupo que quería esa y otro grupo el otro, y estaban causando confusión dentro. ¿Quién gane? Porque él está diciendo: pero Cristo es la cabeza. Pero ese grupo quería ganar y ese otro grupo quería ganar. Déjame decir, unos pueden llegar y decir: pastor, no me cae bien el color de las sillas aquí. Con toda sinceridad les digo: está bien, paga y termina con tapicería nueva de todas las sillas, no hay problema. Pero solamente tengo que decirles: luego después todavía no serás dueño. Podemos invertir todo. Dice en verso 18: no dejen que les prive de esa realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles, porque llega con unas enseñanzas nuevas y yo soy el héroe y todo eso.
Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por sus razonamientos humanos, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Y eso es lo que siempre tenemos que preocuparnos. Como iglesia tenemos que estar siempre conectados a la cabeza. Siempre conectados a que es Cristo. La conexión es importante. Si tratamos de ser cabeza de la iglesia, entonces la cimentación está en riesgo. Recuerden lo que dice en el texto. Jesús dice, no ha escuchado la piedra rechazada por los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. Entonces, si comenzamos a pensar que no necesitamos a Cristo, somos suficientes en nuestra mente, podemos hacer las decisiones, somos nosotros los dueños y puede ser como un club de cristianos, entonces perdemos la cimentación. Y déjame preguntarles si saben qué iba a pasar a ese templo físico. Sabemos que la iglesia no es el templo, sino las personas. Pero déjenme preguntarles, en lo físico, el templo, si quitamos todas las cimentaciones, ¿qué iba a pasar con ese edificio? ¿Caerá? ¿Sí o no? Y si perdemos la cabeza, porque no queremos que nadie nos mande, nadie está encima, entonces perdemos también la cimentación. No tenemos para seguir, no podemos rechazar la piedra que es Jesús. Él, en los cursos de administración, dice que el negocio tiene que siempre mantener un listado de valores para guiar todo. Un listado. Y yo, al analizar un poquito de esa, leí una historia. No recuerdo todos los detalles de la historia, pero voy a compartir lo que recuerdo. Tenía un negocio que tenía como paquetería y tenía que mandar ese camión a Monterrey, ese camión a México, ese camión a Chetumal, ¿ok? Y estaban trabajando en la bodega. Y después de trabajar por unos 2-3 horas, de repente encontró que uno de los hombres estaba cargando en el camión hacia Monterrey lo que debía ir a Chetumal. Entonces uno se gritó al otro diciendo, torpe, ¿por qué estás haciendo eso? Solamente estás multiplicando nuestro trabajo. Trabajar contigo es como trabajar con un niño de preescolar. Cuando hay otro quien solamente brincó y dice, José, número 2. Al escuchar eso no significa nada a nosotros. Pero luego explicó en la historia de que tenía el negocio un listado de valores. Y número 2 es tratar a todos con respeto. Y ese corrigió a José y dijo, número 2, porque estaba llamándole torpe, un niño de preescolar, todas esas cosas. Entonces, no recuerdo el nombre del tercer, vamos a decir que él quien estaba corrigiendo fue ese maravilloso Gary, podemos usar como nombre. Es un nombre escogido. Entonces, en ese momento estaba el patrón de la empresa, quien le acercó a Gary con billete en la mano para saludar. Hace unas semanas estuve en Puerto Vallarta hablando con un misionero argentino, se llama Samuel Coronado. Y estaba con él y él me estaba explicando que en su país, en Argentina, cuando él anda en promoción como misionero, a veces en las iglesias llega gente así, quien quiere saludarle con billete en la mano. Y ellos llaman eso un saludo pentecostal. Nunca había escuchado eso, pero me gusta. Entonces, el patrón llegaba a Gary con un saludo pentecostal, ¿sí? Pasando un billete de 200 pesos. Y en el momento, según la historia, Gary toma el billete y dice, no necesito ese, porque también yo soy dueño de ese lugar. Ese es con el listado de valores ya enfrenta.
Podía uno brincar y decir, número 2, así. Pero ¿quién establece ese listado? En el negocio es algo compartido que todos están en acuerdo. Pero en la iglesia no es así. Nosotros ya tenemos el listado que debería estar siempre publicado. Es la Biblia. Lo que Dios dice. Y a veces hay gente en la iglesia que no le gusta mucho lo que Dios dice. Hay partes de la Biblia que habla de amor. Ay, nos encantamos esa parte. Hay partes de la Biblia que habla incluso de que Dios quiere proveer y prosperar a esa persona. Tiene un futuro bueno por la persona. Y dice, sí, queremos eso también. Pero hay momentos, hay cositas en la Biblia que no queremos. Cuando Dios habla contra de nuestros pecados. Y hoy en día tenemos iglesias que nunca usan la palabra pecado. No, es un error, una equivocación, etc. Pero luego comienzan a aceptar incluso los pecados, porque no tiene el listado escrito por Dios. Pero aquí en esa iglesia, hermanos, por bien o mal, si deciden jamás regresar a esa iglesia, todavía les voy a decir que el listado no va a cambiar. Creemos en toda la Biblia. Todo lo que dice Dios creemos. Pablo también dice eso a Timoteo. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es útil. Todo. No hay ninguna parte que podemos decir, mira, ese no nos aplica hoy. Todo. Entonces tenemos que respetar quién es la cabeza, quién está escribiendo el listado, porque nosotros a veces vamos a estar trabajando cuando alguien se brinca y dice, oye, número 2. Y no se siente muy bien cuando alguien se corrija y dice, yo soy el dueño de ese lugar. No, el dueño publicó la lista. El dueño ya está. La iglesia tiene la Biblia como su lista y necesitamos pegarnos a ello. Nunca podemos pensar que somos dueños de la iglesia porque somos siervos y nada más. En cualquier momento Dios puede llegar y pedirnos y podemos nosotros y debemos nosotros rendir no solamente un parte, porque en la parábola llega el enviado del patrón, del dueño del viñedo para pedir su parte que corresponde a él. Pero fíjense, hermanos, escúchenme bien. Dios puede llegar y pedir no solamente 10%, puede llegar y pedir 100%. La razón por eso es porque Él no solamente es dueño de ese lugar, es dueño de nosotros mismos. Somos comprados. No tenemos nada de derechos. Somos esclavos nada más. Y Dios puede llegar a cualquier momento, pedir todo lo que tenemos. ¿De verdad? Yo puedo decirles que ninguno de nosotros somos dueños de ese lugar. No tenemos derechos. Pero yo puedo decir aún más fuerte. Tampoco son dueños ustedes de sus casas, de sus coches. No son dueños de nada. Dios es el dueño. Y Él puede pedir en cualquier momento. Yo he visto y he disfrutado las bendiciones de Dios de una forma que hemos vendido casas esperando que todo llega a solamente el beneficio de Dios. Y tan pronto Dios regresa el dinero para que seguimos. Pero todo es de Dios. No tenemos nada. Reconocemos que solamente tenemos ese como prestado. En unas semanas más, yo me imagino que vamos a estar aquí escuchando los clamores, los gritos de bebés. Y cada vez que yo como pastor hago la presentación de un bebé, yo agarro a ese bebé después de hablar con los padres, así como con la iglesia, orando. Oro por el bebé. Pero luego, antes de entregar de nuevo a los padres, siempre digo, mire, no te estoy por entregar otra vez. Solamente estoy prestando. Porque usted es como aún los padres
ya habían sufrido los gastos, habían sufrido los dolores de parto. Ellos se piensan como dueños, pero no son dueños, porque fue prestado a ellos. Estaba presentado a Dios. Aquí está su bebé. Haz con ese bebé lo que quieres, Señor. Lo que están diciendo. Y lo mismo cada uno de nosotros. No somos dueños de nada. No somos dueños de nada. Entonces Pablo tenía que hablar una vez más. En Gálatas capítulo 1 dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Quiere cambiar a no ser Cristo la cabeza. Pero fíjense lo que dice Pablo. Pero aún si alguno de nosotros, en la palabra de nosotros está incluido él. Pablo está diciendo: aún si llego yo con ustedes y yo predico un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caigo yo bajo maldición. Pablo, quien plantó esa iglesia, Pablo, quien sembró, Pablo, quien estaba cuidando a esa iglesia, podía pensarse como dueño. Y yo digo lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar. Pero Pablo dice: no, si incluso yo llego a contradecir lo que fue plantado, que caigo bajo maldición. Y él dice aún más fuerte: pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo, si baja un rayo y un ángel llegue y predique otro evangelio, ¿qué dice? Que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Porque solamente es el evangelio de Cristo Jesús que nos puede salvar, que nos puede transformar. Si comenzamos a solamente buscar lo que es de nuestro estilo, jamás seremos transformados, porque ya somos de nuestro estilo. Pero Cristo quiere que somos de su estilo, que tenemos su imagen. Porque cuando salimos de ese lugar, somos dueños. No, Él es dueño de nosotros. Y cuando salimos, todos tienen que ver el dueño que está formando más y más su imagen en nosotros. Caminamos en ese mundo mostrando que Él es la cabeza. Es lo que necesitamos siempre hacer. Y quiero animarles en ese día de mantenerle a Cristo Jesús como cabeza de todo. Y no pensar que somos dueños de la iglesia, no. ¿Sabe? Que jamás he tocado ese instrumento. Parte de eso es porque no sé cómo. Neto ha tocado mucho más este instrumento. Y a veces, de verdad, llego al templo para ver que ni está el teclado. No está. Porque Neto piensa que es dueño y se llevó ¿Eres dueño de esa? No, de verdad no piensas que es dueño. Está solamente haciendo práctica y ensayando, porque el dueño, quien es Dios, está insistiendo que presente su trabajo con éxito. Amén. Yo jamás he tocado esa batería. Jamás. Y otra vez yo puedo decir lo mismo, es porque yo no sé cómo. Pero ¿significa que no soy dueño? Pues fue mi tarjeta que pagó esa batería. Entonces, ¿qué digo? Aún no soy dueño. No soy dueño.
Y Mollín toca esa batería más que yo, más que todos. Pero tampoco es dueño. Puede llegar y decir, ¿quién está tocando mi batería? Porque había movido unas cositas, etcétera, notando eso. A veces decimos esas cosas. ¿Quién movió mi silla? Pero tenemos que siempre recordar que no somos dueños. Cristo es dueño. Amén. Inclinen su rostro conmigo, por favor.